Muy bien, amigos televidentes, amigos auditores, estamos de vuelta en este segundo bloque dialogando, pero realmente estamos entretenidos con esta vivencia, con esta historia de don Mario Isidro Moreno. Ya indagamos y supimos mucho de cómo se interiorizó en base a la gran conquista de un radioteatro que Radio Polar mostró a la comunidad gracias a él. También yo fui partícipe de ese radioteatro y ahora le voy a hacer una pregunta relacionada con esto mismo. ¿Qué le significó a usted volver a revivir el radioteatro después que estuvo en el olvido, podríamos decirlo? Yo era un fanático del radioteatro en la capital. Siempre me gustaba el gran teatro de la historia, cuando justamente se hacían estos capítulos basados en los libros de Inostroza respecto de la Guerra del Pacífico, pero también había otros programas, La Tercera Oreja, Lo que cuenta el viento, etcétera, etcétera, que eran vivencias campesinas, cuentos, qué sé yo, y era fanático de eso. Y me encuentro acá con la historia de María Elena Vukovich, a la cual conocí a su hermano, y supe de la historia de que ella había sido la reina del radioteatro acá en Magallanes. Yo en ese tiempo estaba trabajando en Radio Minería hace muchos años, y a petición de don Ramón Utz, que era nuestro director, fui a hablar con María Elena Vukovich para renovar, para revivir lo que era el radioteatro, lo que fue el radioteatro acá en Magallanes, porque la verdad es que el radioteatro marcó una época tan hermosa, especialmente con una obra que se presentó que se llamaba El Derecho de Nacer, basado en la película, la película mexicana donde trabajó Gloria Marín, Jorge Mistral, y resulta de que ellos llevaron al radioteatro esta obra, El Derecho de Nacer, y después la llevaron al teatro también, la presentaron en el Teatro Municipal, y resulta que eso fue un desborde de gente. Dice que la gente salía llorando porque se posicionaron muchos de los papeles, que se hicieron una obra muy, muy sentimental, y fue una obra pero maravillosa. Entonces, basado en eso, yo fui a hablar con María Elena Vukovich y reanudamos el radioteatro con obras de ella, por supuesto, historias de ella que escribía, y la hicimos durante un pequeño tiempo en Radio Minería. ¿Ahí usted tuvo que ver algo con el doctor Mortis? No. El doctor Morty, claro, el doctor Morty fue creado por el Magallánico también, que después, bueno, él se fue para el norte, qué sé yo, y la verdad es que ahora el doctor Morty es mundial, prácticamente, sí, conocido mundialmente. Pero daba miedo escuchando yo. Daba miedo, sí. Con esa voz que le hacía, daba miedo, en serio. Claro, yo escribí... Asustaba, mejor dicho. Yo escribí un par de obras de radioteatro cortita de misterio. No, de misterio, de terror. Y recuerdo el hermano de Griselda Mijovilovich. Conocí a la señora Griselda Mijovilovich. Claro, el hermano, sí. Resulta que él hacía la risa esa risa de carcajada, sí, así, pero espeluznante. No, eso en serio, daba miedo. Claro, daba miedo. Entonces normalmente esto se daba en las noches, así que peor era todavía. Claro. Pero, como digo, después partió la idea en Santiago, creo que fue en la radio Colo Colo, donde empezaron a hacer radioteatro con el personal de la radio, que eran los actores, el personal general de la radio, y eso entonces nos dio una idea, y empezamos en Radio Polar a hacer estos radioteatros históricos con la historia de la ganadería, la toma de posesión del estrecho, el descubrimiento del petróleo. También participé en el petróleo, que yo creo que la gente magallánica, fíjese que le voy a decir algo, Mario, yo creo que la gente magallánica no sabe apreciar los radioteatros. Cuando nosotros presentamos los radioteatros acá, debió haber estado ese teatro lleno. Sí llegó gente, sí, no puedo decir que no, pero no sabemos apreciar la gracia que tiene, la enorme historia que hay en los radioteatros. No sé si estoy equivocado o no. Por supuesto, porque resulta de que eso revive de alguna manera la radio de antaño, esa radio
que era la compañía de la gente, especialmente de la gente de campo, la gente de las poblaciones. No existía la televisión, de tal manera que la radio era la reina, y eso entonces, radioteatro, reemplazaba lo que son ahora las telenovelas. Sí, claro, ahora todo el mundo está en las telenovelas. Todo el mundo está. Oiga, don Mario, ya no puedo, yo decía aquí, porque yo tengo un programa el día sábado aquí en Polar desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, que es música y video, pero también doy paulo a conversaciones. Yo le decía a mí que me gustaba tanto las películas de cowboy los días viernes, ahora no se ve nada, plagado de novelas. Claro. No podemos ver nada. Exacto. Hay parte a una hora determinada de la tarde las telenovelas, ya no termina hasta el noticiero, qué sé yo. De tal manera que yo creo que lo más, bueno, a lo mejor la gente que no tiene cable se va a lo que significa la doctora Polo de repente, que es mejor que los casos de ella que alguna de las radionovelas, de las telenovelas, porque la verdad es que se muestra especialmente mucho sufrimiento. Ahí hay mucha tristeza, qué sé yo, se pica muy finita la cebolla para poder captar a los públicos. ¿Por qué Mario Isidro Moreno decide ir a México? La verdad es que esto se inicia el año pasado, cuando viene una delegación mexicana invitada por el conjunto Los Deudores de Oro, que estaban celebrando su aniversario, y traen un conjunto de... Los Deudores de Oro son de acá. De acá de Punta Arenas. Sí, pues si estuvieron en México. También. Sí, pues. Claro, entonces resulta que traen el ballet folclórico de Michoacán, y traen... Michoacán. Y traen también un ballet, o sea, un conjunto de Perú, acá a Magallanes. Entonces el director, José Sotomayor, que había trabajado mucho conmigo en el grupo que yo dirigía, me dice: Mario, por favor, tú le puedes ir a dar una charla a los integrantes de estas delegaciones sobre la cultura de Magallanes. Perfecto, le digo yo, me gusta enseñarle a los que vienen de fuera cómo somos nosotros los magallanes. Y fui y le di una charla, y el director del Ballet Folclórico de Michoacán me dice: qué lindo sería de que usted pudiera esto llevarlo algún día a México. Y allí le pichó. Yo le digo, viejito, claro, yo le digo, bueno, veámoslo, le digo yo, tal vez podría de repente, claro, para mí un sueño. Y el año pasado, en septiembre, justamente se dio el caso de que se hizo un evento muy grande en Morelia, en Michoacán, y se invitó al conjunto Los Deudores de Oro. Yo digo, esa es mi oportunidad, me voy a sumar a esta delegación, pero yo voy a ir a hacer lo mío, yo voy a ir a hacer algunas charlas mientras ellos cumplen con otro tipo de actividades. La verdad es que anduve mucho con ellos en distintos pueblos donde se presentaban, y yo di algunas charlas, una charla en una universidad, y di también una charla en el colegio de formación de profesores, una escuela normal, porque se permanecen aún las escuelas normales en México, de tal manera que ahí di una de las charlas principales, y la verdad es que fui muy bien recibido. Fue algo espectacular, que a raíz de esa charla se vio la posibilidad de que yo regresara este año, y en abril viajé justamente para el aniversario de la Escuela Normal, llevando una obra basada en mi libro Corazón de Escarcha, pero para realizarla ya, hacerla con alumnos y profesores de la Escuela Normal. Y se hizo justamente esta presentación con mucho éxito, se presentó en varias partes, pero además de eso, empecé a hacer contacto y a viajar. Un matrimonio amigo que viene en diciembre me llevó, estuve además de Ciudad de México, Teotihuacán, donde están las pirámides, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Tuve la dicha de conocer Guadalajara, en un llano, en el estado de Jalisco, y fui al lugar donde se fabrica el tequila, en el pueblo de Tequila. Claro. Y tantas otras localidades, Santa Clara del Cobre, Chapala también, Quiroga, que es pura artesanía. ¿Y Tijuana lo conoció?
No, Tijuana no, Ah. no. Y también Pátzcuaro, que es un lugar que tiene un lago y una isla que se llama Janixio, donde para la Semana Santa, no, perdón, para el 1 de noviembre, esa isla se llena de gente por el culto a los muertos, porque se Los hace, difuntos. claro, se hace el culto a los difuntos. Ah, mire. Así que, pero lindo todo. Y como digo, aprovecho, me da la impresión de que estamos en este momento conectados también con México. Sí, pues. Y estamos esperando entonces que en el mes de diciembre vienen 2 doctores en educación, don Juan Arturo Fernández Ríos y Gloria González Castro. Van a estar desde el 13 de diciembre acá ¿En Punta Arenas? En Punta Arenas haciendo algunas actividades para iniciar este intercambio cultural que se va a realizar entre Magallanes, porque también van a ir a Porvenir y a Natales, entre Magallanes en general, este intercambio cultural con México, especialmente con el estado de Michoacán. ¿Ahí va a estar usted también presente? Voy a estar, o sea, yo los voy a guiar prácticamente Claro. en este periplo que ellos tienen por Magallanes, voy a acompañarlo. Y ya tengo en este momento la confirmación de que, si Dios quiere, viajo el día 12 de abril del próximo año en un tercer viaje a México para realizar algunas actividades que van a desembocar, me da la impresión, en la publicación binacional de un libro que va a tratar justamente de el paralelismo que existe entre las tradiciones y costumbres mexicanas con las tradiciones y costumbres de Chile. ¿Se parecen mucho ambas tradiciones? Ellos juegan al papalote, nosotros jugamos al volantín. ¿Cuál es el papalote? El volantín. Ah, sí. Le llaman papalote ellos. Ah, ya. Claro, entonces resulta de que ellos tienen la leyenda de la Llorona, nosotros tenemos la leyenda de la Llorona en Chile, además hay una leyenda de la Llorona de Timauquel. Entonces los juegos también, hay muchos juegos que coinciden con nuestros juegos, de tal forma de que, claro, tenemos una raíz común que es España, de tal forma de que de ahí se empiezan a desgranar todas estas cosas que nosotros tenemos en paralelo con el pueblo mexicano. Y también vamos a tratar lo que significa la influencia, no tan solo de México hacia Chile, sino que también desde Chile hacia México, porque yo conversaba hoy día con el esposo Marco Loyola, ellos encontraron en México diversos pueblitos que hacen el folclore chileno. ¿Por qué aquí en Chile prendió tanto la música mexicana? No solamente Magallanes. Yo que soy chilote recuerdo de los años 60, al final de los 60, 70, todo el mundo le gustaba lo mexicano y todavía. ¿De dónde nace de que amemos la música mexicana? Obviamente sin dejar de lado nuestro folclore, pero pregunto específicamente por México. ¿Usted indagó algo? ¿Visualizó por allí? Nosotros con México tenemos una relación a partir de la época de la independencia, prácticamente, colonia, donde Chile también envía a México una ayuda a través de la flota chilena para la independencia de México, pero resulta que cuando se hace más detallado esta colaboración, es cuando se produce acá en Chile el terremoto del año 1939. Que prácticamente produce una devastación en todo el sur, el terremoto de Chillán. El de Chillán, sí, porque Chillán. El del Mar Sur fue el de Valdivia. El de Valdivia. Sí. El terremoto de Chillán en el año 1939. Y en el año 1940, México envía una delegación cultural donde considera las películas, las canciones y las tradiciones mexicanas. Además, incluso en esa época viene el cuadro azul, que es más o menos como el cuadro verde de Carabinero, pero en moto. Por eso ¿sí? le llama por el uniforme de ellos el cuadro azul. Y todo eso entonces se muestra en Chile y las películas empiezan a ser vistas en los campos chilenos y empiezan entonces a identificarse con las canciones. Las canciones son muy sentimentales y todas ya le llegaban mucho al corazón de la gente porque narran unas historias que se repiten en el campo chileno. Yo
cuando visitaba todos estos lugares de México, veía la gente, veía los paisajes que son idénticos a Chile, los paisajes. Fíjate que los caminos bordeados de plantaciones de choclo, de maíz, lo usan mucho el maíz allá en México, los cerros también, pero paisajes muy, muy similares. Y la gente, la cordialidad, la atención, por eso cuando nosotros en Chile decimos, parece gente campo, porque son muy cordiales, la gente muy quitado de bulla, como se dice hoy en día. Quitado de bulla, claro que sí, muy sencillo, muy humildes la gente de México, igual que la gente de Chile. Entonces, por eso que prendió la música mexicana, que es tan festiva, pero además en el sentimiento de las personas que empezaron a tomarlo como suya en el campo chileno y que empezaron después a hacer sus propias letras en base a las melodías mexicanas y en base a los ritmos de la música mexicana. Todas sus canciones mexicanas, rancheras, está basado en situaciones, en hechos, no sé si serán reales o no, claro. Pero por ejemplo está La Máquina 501 de Jesús García, que me acuerdo parte de la letra en que él trata de sacar al tren de afuera porque iba a chocar contra la ciudad, al pasar contra la ciudad se iba a incendiar la ciudad, y lo descarrila, entonces hay todo un sentimiento. El tren que corría por la inmensa vía, ese me parece que era. Bueno, y otra cosa que tenemos en común, las cantineras, porque resulta que la Revolución Mexicana y ¿cuánto se llama? La Guerra del Pacífico, las familias chilenas que fueron a pelear al norte, iban justamente la madre y los hijos, acompañaban a sus esposos en los regimientos, y ella entonces eran las cantineras del regimiento. Lo mismo ocurría en México. La Revolución Mexicana, las mujeres acompañaban a sus maridos y ellas también eran prácticamente guerrilleras junto con sus esposos, entonces también había algo de similar. Oiga, ¿usted se considera un dramaturgo con base histórica? No, la verdad es que mira, yo siempre trato de bajar mucho el perfil en cuanto a lo que hago, porque por ejemplo cuando voy a dar una charla a un colegio, los niños me miran y me dicen, señor, me dice, usted es escritor, como que están mirando una estrella al cielo. Yo le digo, no, yo soy papá. Yo soy papá, soy igual que el papá tuyo, pues si tu papá tuyo de repente se pusiera a escribir, también se va a transformar en esto mismo que hago yo. Pero no debemos mirar nosotros tan arriba a las personas, porque somos seres comunes que nos hemos dedicado a algo. Y esto, como digo, también me encanta hacerlo, me encanta investigar. A raíz de ello, uno todos los días aprende algo de cualquier persona que uno conversa, también va saliendo de los errores. Fíjate tú de que te voy a contar un solo error que, o sea, uno de tantos que he cometido, pero un solo error que rectifiqué a raíz de la conversación que tuve con un chofer que me llevaba a Torre del Paine porque iba a dictar unos cursos para guías turísticos. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo con toda modestia, yo leí un libro suyo donde usted habla de los toponimias, de los nombres de los lugares, y usted dice que el lago Toro fue bautizado así porque en las inmediaciones del curso de agua se encontró un animal vacuno. Ya. Y me dice, y eso no es efectivo. Yo le digo, a ver, dígame por qué. Me dice, en la época en que Tomás Royer descubre ese sector, todavía de la colonia de Magallanes no habían salido los vacunos hacia otros sectores, y acá no existían los vacunos en la región, salvo los que trajeron de Chiloé y que se establecieron en la colonia, que después se producen estampillas en uno de los motines, y que ahí se desparrama entonces el ganado y se va para el lado Río Verde, etcétera. Ahí recién el ganado se va para afuera. Entonces le digo yo, y si no había vacuno, entonces ¿por qué se llama Lago Toro? Me dice, porque resulta que Tomás Royer hace un plano, hace un mapa del sector, y al lado, al final, dibuja el lago y le pone sus iniciales al documento.
To de Tomás y Ro de Roger. Toro. Ya. Entonces, como la gente leyó Toro, dijo, el lago Toro. Claro, y te lo asimiló así. Pero eso es un detalle, ¿no? Un detalle, claro. Un detalle, pero es increíble cómo va aprendiendo uno de la gente. Claro. Oiga, don Mario, yo quiero agradecerle el hecho de estar aquí con nosotros. Ha sido provechoso, prácticamente casi una hora, pero nos faltó tiempo todavía de dialogar más, de indagar más con usted. Nos faltó conversar del radioteatro del petróleo, de la ganadería, de parte de las otras historias de Chile, cómo está incursionando todavía, qué es lo que lo motiva a ser historiador, esa vivencia suya, en fin, tantas cosas, pero realmente estamos agradecidos de que esté en Polar hoy día. Perfecto, gracias. Yo les agradezco la invitación y la verdad es que es un tema que a mí me apasiona. Como digo, dejé de alguna manera la parte del folclore cantado para dedicarme justamente a la parte literaria, y eso me apasiona. Y me apasiona el hecho de poder aprender y comunicar. Entonces, cuando yo tengo estos viajes y a través de lo que puedo yo comunicar al resto de la gente, ellos se sienten muy conformes de conocer las historias y la vida de una zona tan aislada y tan desconocida para muchos como es la Patagonia. Yo me siento muy bien, muy honrado de ser portavoz prácticamente de esto que se lleva al extranjero y que suena, por lo menos Magallanes, en la voz de esta gente. Me sentí muy orgulloso cuando presentamos en un teatro lleno la obra El Corazón de Escarcha. El Corazón de Escarcha en México, por actores mexicanos que eran alumnos y profesores de esta escuela normal, donde cantaban algunas canciones. Por ejemplo, Si vas para Chile, Yo vendo unos ojos negros, después el Cielito lindo, que lo cantaba todo el teatro, porque son canciones que son de alguna manera comunes también. Claro. Entonces, eso realmente me llenaba el alma, y por eso es que sigo con las posibilidades de seguir viajando, por supuesto, y de llevar esto que es tan importante, la cultura, y traer también, porque eso es lo importante, no solamente llevar, sino que hay que traer para aprender, para que sigamos nosotros aprendiendo de otros países. Me parece, siga por esa senda nada más. Muchas gracias, ha sido muy grato estar con usted. Amigos televidentes, estamos llegando al final de Última Conexión. Este programa se retransmite a las 22 horas, pero antes le cuento que Ferretería Prat, con sus dos locales, Prat 2573 y su sucursal de Mardones 0995. Todo lo que usted necesita está en estas completas ferreterías. Miranda Dobson Propiedades, teléfono 612-32-4331. 612-32-4331. Y V Optic Roca 974. Nos guste que te guste. V Optic, visítelo y va a ver mejor con estos lentes que yo ahí lo busqué, pues lo encontré allí. Las gracias a nuestro director Christopher Césped, eso es, nuestra productora Berta Hernández. Ustedes, gracias por la sintonía. Maneje con cuidado a los conductores porque está nevando. Con cuidado maneje, despacito, igual va a llegar. Así es que hasta mañana, Dios mediante, digo, muy buenas noches. Última Conexión presentó La Hora Polar. Conduce Juan Miranda.